Amados hermanos, Dios los bendiga mucho. Para permitirle a ustedes la oportunidad de repasar el material de la clase de discipulado, hemos preparado esta serie de clases digitales. Recuerde que estas lecciones las puede repetir tantas veces como encuentre necesario. Como saben, estas clases están basadas en la guía o revista publicada por la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, en Puerto Rico, titulada Camino al Discipulado. La revista contiene 13 lecciones que están divididas en 2 unidades, como distinguimos a continuación. La primera unidad contiene 6 lecciones que explican los fundamentos de la fe cristiana, y la segunda unidad contiene 7 lecciones. Estas presentarán los puntos sobresalientes de la historia del pensamiento y práctica de las congregaciones iglesias cristianas, discípulos de Cristo. Esta lección es la número 2 de la segunda unidad, describe la doctrina o creencias básicas de las congregaciones iglesias cristianas, discípulos de Cristo. El título de la lección es, Creencias básicas, y está basado en la porción bíblica de Efesios capítulo 4, versos 1 al 6. Con el verso central de Efesios 4 verso 3, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La porción bíblica leída se encuentra en el libro de Efesios. Este libro se localiza en nuestras Biblias en la sección conocida como el Nuevo Testamento. Como hemos comentado anteriormente, nuestra Biblia, que no es un libro sino una colección de libros, se divide en 2 grandes secciones conocidas por la fe cristiana como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dentro del Nuevo Testamento se pueden distinguir en términos generales 3 géneros literarios, o secciones. Siempre recomendamos que si usted desea comenzar a leer la Biblia, empiece con el Evangelio según San Marcos, o San Juan. La lección de hoy se fundamenta principalmente en la carta a los Efesios, que estaba dirigida a los cristianos del Asia Menor y la ciudad de Efesios. Este mapa muestra el espacio territorial mantenido por el Imperio Romano y compartido por la Iglesia cristiana, haciendo esencial la comunicación principalmente por carta. La sección enmarcada en un cuadro amarillo muestra la posible área de los destinatarios de la carta de los Efesios. A través de esta lección queremos repasar las creencias básicas de la Iglesia cristiana, discípulos de Cristo. Estas creencias básicas caracterizan la fe cristiana y son los fundamentos de nuestra Iglesia cristiana, discípulos de Cristo. Estas afirman la fe en Dios, su carácter y relación con los seres humanos. Antes de comenzar la discusión de la lección, retomemos el pasaje bíblico de Efesios capítulo 6 versículos 1 al 6, que lee como sigue: La unidad del Espíritu. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Como narra el libro de los Hechos, el apóstol Pablo viajaba a países tales como Turquía, Grecia y Macedonia a predicar y permanecía en la región por algún tiempo desarrollando líderes. El apóstol Pablo se mantenía en comunicación con las iglesias a través de cartas que se enviaban a las iglesias, o regiones en particular. Describe la revista de estudio que la carta a los Efesios fue dirigida a la iglesia que se localizaba en la ciudad de Éfeso, y se destacan 2 secciones. La primera parte se desglosa desde el capítulo 1 versículos 1 al capítulo 4 versículo 6 y toca asuntos teológicos importantes tales como la majestad de Dios y la unidad de la iglesia. La segunda parte se basa en Efesios 4 versículo 7 al capítulo 6 versículo 24 y ofrece consejos prácticos para la vida cristiana tales como la organización de las iglesias y el orden de Dios para la familia. La porción bíblica seleccionada para esta lección, Efesios capítulo 4 versículos 1 al 6, resume las creencias básicas de la fe cristiana. El versículo 1 exhorta a los creyentes a vivir conforme los valores cristianos. Este versículo relaciona nuestras creencias con nuestra conducta. En otras palabras, como cartas abiertas, nuestro estilo de vida debe reflejar nuestras creencias cristianas. Los versículos 2 y 3 nos ofrecen elementos que deben reflejar nuestra conducta cristiana. Los creyentes debemos ser humildes, amables y pacientes.
De esta forma debemos procurar la unidad los unos para con los otros. Los versículos 4 al 6 son una expresión litúrgica o poema que los primeros cristianos usaban para memorizar las creencias básicas del cristianismo. El texto afirma como creencia básica que la iglesia cristiana es un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que hay un solo espíritu, una sola esperanza de salvación, un solo Señor Jesucristo, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, el Dios creador del mundo que gobierna toda la humanidad. Discutamos más ampliamente algunas de las creencias básicas de nuestra iglesia. Primero, la Biblia afirma que Dios es el creador y se revela a sí mismo a través de la historia. El Antiguo Testamento revela a Dios en la creación y su relación con el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento Dios se revela a través de su Hijo Jesucristo. Segundo, Jesús de Nazaret fue un ser humano que nació y vivió en obediencia a Dios. Jesús murió por su compromiso a los demás y resucitó por el poder de Dios. La comunidad cristiana cree que Jesús es el enviado de Dios a la tierra como el Salvador de la humanidad. Jesucristo plenamente hombre, y Dios, piedra angular de nuestra fe. Tercero, Jesús indicó que nos enviaría al Espíritu Santo para capacitar y dirigir su iglesia. El libro de los Hechos nos relata que esta promesa se cumplió el día de Pentecostés. Nuestra iglesia afirma este ministerio del Espíritu Santo. Cuarto, la Trinidad. La fe cristiana enseña que Dios se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quinto, la pública confesión de fe, es el acto mediante nosotros confesamos nuestra fe en Jesucristo y mostramos nuestro sincero arrepentimiento. Es el momento en nuestras vidas donde probablemente a través de una experiencia personal con Dios decidimos cambiar la dirección de nuestras vidas para seguir las enseñanzas de Jesús. Sexto, la Biblia es nuestro guía en el camino, en nuestro único credo o declaración de fe. Último, pero no menos importante lo es la unidad. La Iglesia cristiana, discípulos de Cristo, afirma que todos los creyentes están unidos entre sí en virtud del pacto de amor que nos enlaza en el nombre del Señor Jesucristo. Debemos estar unidos para predicar la enseñanza de Jesús. La Iglesia cristiana discípulos de Cristo, no mantiene opiniones rígidas que nos impide crecer en la fe. Para pensar, uno de los lemas básicos de nuestra Iglesia dice: en lo esencial unidad, en lo no esencial, tolerancia, y en todo amor. En este lema afirmamos que hay doctrinas básicas para la fe y otras creencias que no lo son. Según esta lección usted puede identificar algunas doctrinas esenciales para nuestra fe cristiana, que otras creencias podrían no ser esenciales. Por favor incluya sus preguntas en la sección de comentarios y las cubrimos en la reunión de la clase. Gracias y Dios los bendiga.